Hola, soy el pastor Vladi. Hoy empezamos la serie El Cristo y el tema que veremos es ¿quién es? Y con la misma alegría de siempre les damos la bienvenida a este que es el 43 estudio, el estudio número 43 de esta serie del Evangelio de Marcos. Y estamos muy contentos de que Dios nos ha permitido llegar hasta acá y juntamente con la compañía de ustedes, pues deseamos seguir aprendiendo y para ello también es necesario, yo les sugiero tomar notas, escribir, hacer preguntas, verificar en la escritura y que podamos de alguna manera tener todos un crecimiento. Le invito a darle a nuestras redes sociales, me gusta a la página de Facebook, a la de Instagram también y por supuesto suscribirse al canal de Visión de Fe Misco, recordando que allí usted también puede encontrar otros estudios que pueden ser de mucho interés para usted, especialmente el de las citas que ya estamos en una de ellas, ¿verdad? Ya estamos prontos a una de ellas, así que vamos a empezar con una oración. Yo le invito para que usted pueda acompañarme en este momento. Mi buen Dios, llegamos delante de ti con mucha gratitud. Llegamos para pedir tu compañía en estos próximos minutos. Siempre estás con nosotros, pero ahora pedimos que tu gracia, tu favor y los ojos espirituales de tus secretos puedan ser compartidos con nosotros en el nombre de nuestro Redentor y Mesías, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, hoy empezamos un estudio muy importante, como ya lo mencioné, de la serie que se llama El Cristo. Y es que poco a poco vamos a desentramar el concepto del Cristo y de lo que esto significó o significaba para ellos y cómo este concepto que es intertestamentario se fue convirtiendo en lo que era. Y estaremos estacionados algunos estudios acá. Las próximas 2 semanas vamos a estar en un estudio de Pesaj, de Pascua. Así que haremos una pausa tanto a los estudios de la mañana, que son de las porciones, como a este estudio de Marcos. Pero igual queríamos dejar ya una pequeña introducción. De esto se trata el tema hoy, y es que esta es la gran razón del libro y es muy importante y muy relevante verlo, recordarlo y reconocerlo. Existe en el mundo un movimiento, le voy a llamar, a minimizar la divinidad de Jesús, y nosotros no podemos aceptar eso. Existe en el mundo una especie de campaña para hacernos pensar que los discípulos sobreexaltaron la figura de Jesús y lo divinizaron, pero que Él nunca mencionó que Él era divino, que Él era Dios. Y bueno, todo esto lo estaremos viendo y por eso decimos que Marcos ha llevado un estilo en donde hemos visto muchísimos milagros, algunas discusiones de enseñanza de la Torá, pero ahora viene un eje central, algo que a mí me parece importantísimo que conectemos, y es cómo Jesús se vio a sí mismo y cómo hizo Él que su gente, que sus discípulos conectaran esto y que ellos a su vez se convierten en testigos precisamente de esto, y cómo se cambia en la mente de ellos un concepto farisaico que tenían, una percepción del Mesías, del Cristo, del Mashiach en hebreo, y cómo esto llegó a ser algo que para ellos les llevó incluso a querer dar su vida por el Señor. La semana pasada, y esto todavía estoy en la introducción, vimos una advertencia del mismo Jesús con respecto a la mentalidad o cosmovisión que tenían tanto los fariseos como Herodes. Esto se da al final de un milagro de sanidad
en el cual también vemos a Jesús diciéndole al sanado, a la persona que había sanado, que no fuera a comunicar esto. Y entonces la escena está presentada, el banquete está listo. Ahora viene el gran asunto de los evangelios, las buenas nuevas, y es quién era el Cristo, quién es el Cristo. Y vamos a leer, le invito a que me acompañe, Marcos capítulo 8, versículo 27, retomamos la lectura desde este verso. Y dice así, y salió Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora, Jesús está en el norte, entonces en Cesarea de Filipo, una ciudad muy cercana al mar, una ciudad costal, que era precisamente el lugar donde vivía Pilato, es decir, el gobernador de la región. No le gustaba vivir en Jerusalén, descendía casi exclusivamente o ascendía, ¿verdad? Porque así es la correcta forma de referirse a Jerusalén. Se asciende a Jerusalén y se desciende a cualquier otro lugar. El procurador romano entonces tenía la costumbre de subir a las fiestas. Por eso es que él estaba ahí cuando el juicio de Jesús. Pero yo digo esto para señalar que entonces Jesús está en un ambiente casi exclusivamente romano. Es decir, aunque está en Israel, Keisaria en arameo, es una ciudad en donde se concentra el poder romano que controla a Judea, incluso a control, valga la redundancia, remoto, y probablemente era un bastión romano, un bastión, y es ahí donde Jesús va a hacer esta pregunta tan interesante que en primer lugar recoge la opinión popular, la vox populi, es decir, el hecho de que alguien haya dicho A o B no quiere decir que eso sea la verdad. Él está preguntando quién tiene la percepción, la gente que Él es. Y esto se da porque ha llegado el momento específico en su ministerio que Él va a revelarse, y va a hacer que su gente conecte. Porque así es como Dios se manifiesta. Dios se manifiesta por medio de la revelación. Más que cualquier otro medio, nosotros conocemos a Dios cuando Él abre nuestros ojos. Él mismo se revela, se da a conocer hacia nosotros, más que nuestro estudio, más que cualquier otra cosa que nosotros hayamos buscando. Y entonces Él viene a revelarse y sabemos por el estudio anterior que hay un par de cosas que tenemos que recordar. En primer lugar, Él les ha dicho que se guarden de la forma de ver el mundo de Herodes y de los fariseos. Y por eso ahora está haciendo una conexión de algo que ya dijo. Y también sabemos que hasta este momento histórico, todo mundo que le ha querido señalar a Él o hacer ver a Él que Él es el Cristo, Él es el Mashiach, Él ha dicho, mira, te voy a sanar, pero por favor cállate. Pero ahora ha llegado el tiempo de revelarse y esto es lo que sucede. Marcos 8:28. Le respondieron a la pregunta de quién dicen los hombres que soy yo. Recordará usted, esa es la pregunta. Y ahora va a responder las personas Juan el Sumergidor, uno, y otros Elías, pero otros uno de los profetas. Entonces usted ve que le dan tres respuestas. La primera respuesta es Juan el Sumergidor o Juan el Bautista. ¿Quién o quiénes pensaban esto? En primer lugar, la referencia es Herodes. Herodes es el referente de las personas que pensaban esto. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque el mismo Evangelio nos lo dice. Acompáñenos o leamos juntos Mateo capítulo 14, versículo 1. Dice así, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Él ha resucitado de los muertos y por eso las virtudes obran
en él. Así que cuando el Mesías, Jesús, ha dicho que nos cuidemos o que se cuiden de la cosmovisión de Herodes, estaba hablando de la postura teológica de Herodes. Ahora hacemos la conexión del estudio pasado. ¿Qué pensaba Juan? Es decir, Herodes. ¿Qué es lo que está diciendo Herodes cuando él señala, ha resucitado de los muertos y por esas virtudes obran en él? ¿Cuál es la implicación de esto? Es una costumbre muy gnóstica de la época en la cual él piensa que Jesús es la reencarnación de Juan. Eso es lo que está diciendo. Esta era una creencia muy común en la fecha, pero era casi exclusiva del mundo grecorromano que estaba rodeando Israel. Es decir, en el primer siglo, esta creencia no era una creencia judía, es una creencia de Israel. Y tiene todo el sentido porque Herodes, que aunque ha tenido un acceso, llamémoslo así, a la teología judía, es descendiente de idumeos. Y estos idumeos, hace tan solo unos 70 años antes de este evento, han sido convertidos por la fuerza, es decir, una conversión por la fuerza. La primera conversión por la fuerza fue a la fe de Israel, y ya desde entonces deberíamos de haber aprendido que si Dios no cambia el corazón, no importa quién lo vaya a hacer, las personas no van a cambiar, sino que hasta que Dios les circuncide el corazón. Y Herodes era precisamente un caso de esto, es decir, él cree en la Torah, pero también ve una reencarnación. El Mesías ha dicho que nos cuidemos de esta postura. Esto es importante decirlo porque hoy en día, especialmente en lo que se conoce ya como el judaísmo moderno, especialmente y sobre todo la Kabbalah judía, es altamente reencarnacionista. Pero nosotros tenemos que ser enfáticos en recordar y enseñar que el Mesías, Jesús, Dios mismo en la tierra, enseñó que no es así. No existe la reencarnación, y lo decimos porque incluso el Evangelio señala más adelante, está escrito que los hombres mueran una sola vez y luego tendrán que enfrentar el juicio. Así que en este momento histórico es a lo que Jesús se enfrentaba, y hoy esa postura, sobre todo de las religiones orientales, está cobrando mucho más auge, pero señalamos y enfatizamos todo esto es gnóstico. Es una postura gnóstica que se basa en la eternidad del alma, y ya estaremos hablando acerca de esto, pero de principio nosotros señalamos que esta postura de la eternidad del alma, que separa lo físico de lo no físico, no es bíblica, no encuentra cabida en la Escritura, hablando precisamente de la Escritura como desde sus originales. Vamos a la segunda respuesta. La segunda respuesta que le dieron fue Elías. Es decir, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Respondieron en la primera respuesta, Juan el Bautista, Juan el Sumergidor. Segunda respuesta, Elías. Esto no lo pensaban los apóstoles, esto lo pensaba, ¿qué grupo lo pensaba? Perdón. La historia nos enseña, y hasta la fecha es así, que quienes pensaban que Jesús era Elías eran los fariseos. Porque dentro de la teología de estas personas, ellos recordaban una promesa o una profecía de la escritura de Malaquías, que es muy, muy interesante y que es muy probable que en un próximo estudio desarrollemos nosotros aquí para ir entendiendo bien de qué fue lo que predijo Malaquías y cómo sí se cumplió en Jesús. Pero ellos venían y tomaban esta profecía que está en Malaquías, vamos a leerla nosotros, Malaquías 4:5, Malaquías 3:23 en la Biblia hebrea, para que vea que en la Biblia hebrea solo tiene 3 capítulos, pero es porque los
versículos del capítulo 4 están incluidos en el 3. Y por eso les puse ambas citas ahí. Entonces dice así: he aquí, yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces, el fariseísmo de la época no estaba claro, y de hecho no está claro hasta el día de hoy, si Elías es el mensajero, si Elías es el Mesías, o cómo está la situación. Lo que sí es que se espera, y dentro de esta creencia, incluso con muchos adeptos a día de hoy, ellos piensan que Elías va a venir, el profeta de alguna manera se va a reencarnar. Por eso advertíamos en contra de esta postura, o va a descender del cielo, algo así. Y lo que no tienen claridad, y esto se ve mucho en los escritos posteriores, es si este Elías es el Mesías o si Elías es el profeta que viene a designar el Mesías. Y entonces nosotros recordamos que ya en el estudio de la semana pasada, el Señor dijo: guárdense también de la levadura, de la cosmovisión de los fariseos. Y era precisamente porque el fariseísmo veía esta figura. Pero también, y para no dejarlo a la imaginación, también señalamos que el Evangelio es muy claro en esto. ¿Por qué? Porque le da el lugar, o nos ayuda, y ya lo verá usted. Hoy vamos a hacer una primera interpretación, pero como le decía, en un estudio posterior ya veremos el versículo que hemos leído de Malaquías reinterpretado nuevamente. Ya veremos desde el hebreo a qué se refiere. Sin embargo, y para no esperar hasta ahí, también señalamos que el Evangelio viene y les dice a ellos cuál es la correcta forma de interpretar esto. Dice Mateo 11:9 en la Biblia del Jubileo. Palabras de Jesús: ¿mas qué salisteis a ver, profeta? También yo os digo que más que un profeta, porque, versículo 10, este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. Y entonces la contribución del Evangelio como palabra de Dios, ya vemos en este momento histórico, es que el Señor está diciendo: Elías no es el Mesías, como sí se pensaba en algunos círculos fariseos. Mateo 11:11 continúa diciendo: de cierto os digo, amén os digo, dice ahí en el original, que no se levantó entre los que nacen de mujer otro mayor que Juan el Bautista. Mas el que es más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se da vida, y los valientes lo arrebatan. No vamos a comentar esto porque estoy solamente señalando que la Escritura, el Evangelio, lo que está haciendo es señalar quién es Elías. Versículo 13. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron. Y luego el versículo 14 dice: y si queréis recibir, él, es decir, Juan, es aquel Elías que había de venir. Y esta es una referencia nuevamente al versículo que leíamos de Malaquías. Por eso nosotros hemos conectado y sabemos que Juan no fue sino el cumplimiento de una promesa que Dios le hizo a Malaquías. Con esto en mente, vamos a ver la tercera opción que los apóstoles de Jesús le dieron a Jesús de quien las personas decían que era él. Releamos el versículo 28 de Marcos 8 para recordar el contexto. Le respondieron: Juan el Sumergidor, y otros Elías, pero otros, este es el tercer grupo, uno de los profetas. Y esta tercera opción, ¿de quién era? Esta opción suena mucho a la teología samaritana, que era una mezcla de muchos pueblos, por supuesto, que creían en un retornar del más allá, una especie de encarnación. Recordará usted que en el año 721
antes del Mesías, antes del año 0, las 10 tribus del norte fueron llevadas al exilio y el rey asirio, que los deportó, trajo otros pueblos, otras naciones. Pero hubo un problema para ellos. Y el problema fue que varios leones empezaron a acechar las tribus del norte, empezaron a tener muchas dificultades y el rey asirio entendió que era porque no, en la cosmovisión de ellos, no se tenía un sacerdote de la tierra que conociera las religiones de los dioses de la tierra. Entonces mandan a traer de entre los efraimitas que están deportados, mandan a traer un pequeño remanente y este remanente regresa y empiezan a enseñar las costumbres del pueblo y se mezclan. Entonces la gente, en lugar de dejar de adorar los dioses que ya traían, esto sucede en el siglo séptimo antes del Mesías, antes de Cristo, en lugar de dejar de adorar los ídolos con los cuales venían, incorporan al Señor, al Dios de Israel, pero no lo hacen bien, ¿verdad? Porque Él es exclusivista. Por eso es que dice que Él es celoso. Eso no es que tenga problemas de inseguridad, sino es que Dios demanda la adoración únicamente a Él. Eso es lo que quiere decir. En este momento histórico, entonces, en el siglo I, esta pequeña comunidad se había extendido y fue perseguida y luego regresó y tuvieron muchos problemas en estos casi 700 años que en este momento del primer siglo ya iban viviendo acá, pero ellos se conocieron como los samaritanos. Entonces los samaritanos eran despreciados por los judíos porque se miraban o se veían como una mezcla y tenían a la vez muchas costumbres, una especie de sincretismo de otras religiones. Ellos entonces pensaban, conociendo, como ya mencioné, la teología de Israel y hablando de Elías, de Eliseo, de Jeremías, de todos los profetas que ellos, o probablemente Isaías, Samuel, los profetas que estuvieron con David, Ahío y algunos otros, ellos pensaban que probablemente esperaban que uno de estos profetas se levantara y de hecho tenían un nombre muy, muy curioso para él, le llamaban el Tajeb y este era el que regresa. Por eso es que cuando encontramos una historia de Jesús con una mujer que es samaritana, es decir, descendiente de esta mezcla que ha habido, justo después de que Jesús le ha interpretado, le ha dicho cómo es, sin saberlo él, sin ella habérselo dicho, le ha dicho cómo es su vida. Ella responde con una palabra que dice, me parece que tú eres profeta, y lo asocia con el que ha de venir. Leamos un poquito de esta historia. Juan capítulo 4, versículo 18. Dice, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, porque le había hecho la pregunta de ve y trae a tu esposo. Versículo 19, le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y este punto es muy importante porque ella está relacionando entonces que los profetas, cuando el Señor le habla de ser Él el Mesías, ella está pensando en que Él es un profeta. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de alguna manera los discípulos han recogido la Vox Populi y se ven las posturas de qué dice la gente que puede ser este extraño, esta persona que para ojos de todos era hijo de José y Miriam, Joseph y Miriam, de Nazaret, pero que de pronto empieza a hacer cualquier cantidad de milagros, de pronto empieza a multiplicar panes y peces y alimentar multitudes. Y ya vemos al Señor, y yo repito que es esta enseñanza que Él quiere dejar, se la va a dejar a sus discípulos
a sus apóstoles, porque ellos serán los encargados de explicar qué fue lo que pasó con él, serán los encargados incluso de hacer conversaciones, incluso lo harán hasta con Saulo de Tarso en el futuro, y todo esto llegará, pero el Señor tenía que plasmarnos de una forma muy didáctica quién era Él y quién no era Él, y por eso hemos decidido como llevar esta serie, porque esta serie de alguna manera va a abrirnos los ojos seguramente a aspectos sobre todo históricos y teológicos que no hemos visto. En este momento entonces yo quisiera hacer un recorrido histórico en cada uno de los grupos de Israel del primer siglo. Y me explico. Cuando el Evangelio habla de la palabra judío, casi siempre se está refiriendo a un gentilicio. Es decir, si el Evangelio hablara de las personas nacidas en Guatemala, diría los guatemaltecos, pero no tendría una implicación religiosa. Si hablara de Mixco, diría los mixqueños, pero tampoco tendría una implicación religiosa. La mayoría de las veces no la tiene. Por eso es mejor explicarla como judeanos. Y esto lo digo porque en el primer siglo hay no solo una creencia unificada. No es que haya un judaísmo que se conozca como tal. No, había varias porciones, varias formas de interpretar la escritura, y algunas de estas eran muy opuestas a las otras, y de hecho algunos de esos mataban a algunos que pensaban distinto de ellos. El caso de los celotes con los con los saduceos, que ellos buscaban cómo acabar con este movimiento. Entonces, a mí me gustaría cerrar este tiempo con revisar cada uno, o bueno, no cada uno, pero sí los grupos más importantes de fe, o las creencias más importantes del primer siglo, y ver cuál era la cosmovisión que ellos tenían del Mashiach, es decir, del Mesías. No mencionaré a los fariseos porque a ellos, los inventores de este concepto, tenemos que reconocerlo porque así fue. Les dedicaremos una clase aparte para que podamos explicarlo mejor. De hecho, será la próxima vez que tengamos reunión en Marcos, esta será la clase. Pero antes de ir ahí, entonces a mí me gustaría ubicarnos en qué era lo que creía cada una de estos grupos de Israel, que todo mundo componía o hacía parte de lo que se conocía como la fe de Israel. Así que mencionamos a algunos. En primer lugar, y por supuesto salen todos en el Evangelio, quizás los esenios más como una referencia, pero salen. En primer lugar, los saduceos. Los saduceos quizás los ha usted visto en la Biblia, pero este era un grupo afín al dominio romano, al poder. Esta era gente de plata, eran, según Flavio Josefo, un historiador del primer siglo, más o menos unos 10,000 que vivían en su gran mayoría en Jerusalén. Estos saduceos habían tomado su nombre de Tzadok. Tzadok es un sumo sacerdote que fue muy laureado sobre todo en tiempos de David, y entonces ellos toman su nombre de él, pero no son sacerdotes. Estas son personas que por medio de la corrupción, por medio de la compra de favores, han obtenido el sacerdocio. De hecho, en tiempos de Jesús, el sacerdote era Caifás, su suegro era Anás, y está documentado que él lo fue hasta que le alcanzó el dinero. Y está documentado cómo su fin pues, fue un poquito catastrófico para él, pero ellos han llegado
a esta posición comprándole el poder a los romanos. Entonces, para el saduceísmo, si se me permite utilizar esta expresión, todo lo que oliera a Mesías, a Masías, como la idea de un Salvador, repito, porque esta es una idea que se desarrolló en este periodo entre Malaquías y Mateo, todo lo que oliera a mesianismo, a un Salvador de Israel, ya sea espiritual, ya sea un libertador militar o lo que fuera, era una aberración y lo perseguían con todo el peso de la ley. De hecho, ellos son quienes acusan a Jesús de ser un sedicioso ante Pilato. Y hasta esa nace el que dice que es mejor que muera un solo hombre. Y usted verá la temporalidad de estas personas que incluso se expresa en el Evangelio cuando la Escritura decía que el sacerdote lo era hasta los 50 años y que para ello tendría que ser un descendiente de Aarón. Decimos que el último descendiente de Aarón murió unos 250 años antes del Mesías, y entonces ya no se encuentra aquí un sacerdote, ¿verdad? Entonces ellos eran en contra de todo lo que fuera mesiánico o que tuviera que ver con un salvador, y ellos procuraban preservar el status quo lo mejor posible. El segundo grupo eran los samaritanos. En la teología de ellos creían sí en un profeta que regresaba, le llamaban el Tajeb. De hecho, cuando leemos Juan capítulo 4, versículo 25, le invito a leerlo conmigo, le dice la mujer, sé que el Mesías, en algunas Biblias dice el Cristo, y luego, entre paréntesis, lo traduce el ungido, y esto ya nos dice que no era un término común en griego y por eso lo tuvieron que traducir. Por eso sostenemos que aunque los manuscritos originales o los manuscritos más antiguos que se tienen, porque no son los originales del Evangelio, están todos en griego, o bien se escribió en arameo o hebreo y después se tradujo, o si efectivamente se escribieron en griego, estos manuscritos fueron en un griego no koiné, como se ha pensado, sino un griego judaico, con una mentalidad judía, porque muchas cosas no tienen sentido para un griego de Grecia. Entonces, esta mujer dice, sé que el Mesías, es decir, el ungido, y esto es para que el lector sepa de qué se está hablando, lo traduce, y luego dice, ha de venir, el que ha de venir, dice en la literalidad, el que ha de venir, y esta palabra en la teología samaritana se dice Tajeb, ellos le llamaban Tajeb, el que regresa, el cual se dice el Cristo, cuando Él regrese, nos declarará todas las cosas. Pero yo quiero que usted lo note, ellos pensaban que era alguien que había estado, pero se había ido, Él iba a regresar. No era Dios que venía por primera vez a la tierra, no, era alguien que regresaría, que vendría a salvarlos y que les daría un lugar, y por supuesto ya ellos entraban en una serie de situaciones muy específicas que tenían que ver con su raza y con sus costumbres. El siguiente grupo, los esenios. Los esenios, ¿quiénes son? Recordará usted que los esenios fueron ese grupo de sacerdotes que cuando los los macabeos reconquistan de los griegos en una gran victoria que Dios les concedió, reconquistan a Judea, ellos ahora quieren, estos príncipes, quieren proclamarse reyes, pero no eran de la familia de David, y los sacerdotes que han estado en el templo dicen, no, tenemos que hacer rey a alguien de la línea davídica, a un descendiente de David, y se desata una persecución en contra de los sacerdotes que se van al exilio y dejan el sacerdocio, y de ahí vienen los saduceos, ¿verdad? De ahí es que vienen los saduceos. Estos esenios que se van, estos sacerdotes que se van, se convierten luego en los esenios.
Ahora hay muchísima información y es que hay un evento que en la primera década y durante muchos años, en la primera parte del siglo XXI, perdón, se descubrieron muchos manuscritos de ellos en las cuevas de Qumran, y la figura de lo que esperan ellos era alguien que le llamaban el Moré Sedek. Moré Sedek quiere decir el maestro de justicia, y esta persona vendría a acabar con la corrupción del templo, con la herejía saducea, y les restauraría a Jerusalén haciendo una limpieza profunda. Pero él se llamaba Moré Sedek, y este es un título que Moré quiere decir maestro, como he mencionado, porque él traería la verdadera Torah, algo que Jesús sí hizo, y Tzedek porque él pondría las cosas en orden. Tzedek quiere decir justicia o lo que es correcto, e incluso Tzadik es el justificado, ¿verdad? Tiene que ver con salvación. Y ellos lo miraban en función de que esta persona vendría a juzgar, a juzgar, a juzgar. Quiero cerrar este estudio recordando, recalcando que lo que Jesús sí hizo fue valerse de la plataforma farisea de lo que era Mashiach. El concepto de Mashiach solamente era fariseo. No lo encontramos ni en los esenios, menos en los saduceos, ni en los beituseos o los herodianos, que eran muy afines al gobierno también. No lo encontramos en los celotas que eran algunos que se dedicaban a perseguir y matar saduceos, sino que el término Mashiach, que ya lo explicaremos en el próximo estudio, es un término fariseo, que Jesús se basa, lo usa como una plataforma, pero que se los corrigió, y que al griego pasó como Christos, y esta ha sido la conexión que se ha tenido en los últimos 2000 años, pero que el Cristo griego que luego nos llegó a nosotros necesita ser reestudiado, y esa es la intención tanto de este estudio como de los futuros que vendrán acerca de Mashiach, acerca de Cristo. Con esto en mente, yo quiero terminar esta oportunidad, nuestro tiempo juntos, agradecerle por acompañarnos y por decirle que todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en la exaltación de Jesús, el Cordero de la Gloria. Gracias por acompañarnos, le mandamos un abrazo, esperamos que esté muy bien, y lo esperamos de hoy en 8. Solo tendremos un estudio de la tarde, en donde perdón, revisitaremos los conceptos, recordaremos los conceptos de Pesaj, de Pascua, y los conectaremos precisamente con la obra salvífica del Mesías. Que esté muy bien, que esté contento, y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.